Bienvenidos al curso de análisis vectorial y vamos a continuar desarrollando el tema de integrales múltiples y este es el tercer video que vamos a dedicar entonces a este estudio. Y bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la noción de integrales de Riemann para n perteneciente a los naturales. Hasta ahora hemos trabajado con n igual a 2 y lo que deseo ahora es extender la noción para cualquier parámetro n. Entonces ya ustedes habrán visto o se habrán percatado que la notación aquí es un poco engorrosa, es un poco pesada. Y para ello vamos entonces a hacer algunas simplificaciones. Supónganse que, como siempre, vamos a considerar A contenido en Rn, vamos a pedir que sea abierto, vamos a pedir que sea convexo, inclusive pueden pedir otras cosas. Si, por ejemplo, tenemos un subconjunto compacto, sería muchísimo mejor, qué sé yo. Pero dentro de este conjunto, nosotros inclusive vamos a pedir que sea compacto, ¿ok? Por esta ocasión, que como ustedes saben, compacidad es una propiedad bastante exigente, ¿no? Pero entonces, aquí nosotros vamos a considerar intervalos de la forma A sub k, B sub k, con k variando desde 1 hasta n, es decir, en cada eje coordenado yo voy a tomar un intervalo cerrado y entonces yo voy a formar el producto cartesiano desde k igual a 1 hasta n de esos A sub k. Y yo voy a considerar este producto, esto si ustedes quieren ya lo podemos llamar I, esto va a ser un cubo pero en Rn contenido en A. ¿Ok? Vamos a considerar ahora nuestro dominio, un conjunto como de este tipo, y entonces el volumen de I, en este caso, se va a definir como el producto de cada uno de los volúmenes, digamos así, o la longitud, si ustedes quieren, lo prefieren ver, como el producto de esto, B sub k menos A sub k. ¿Ok? Fíjense que esta idea inclusive se puede generalizar. Permítanme decir eso como un comentario entre paréntesis. Por ejemplo, si ustedes ahora tienen un conjunto I que se define en general, esto es entre paréntesis, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar por ahora con cosas como estas, ¿no? Insisto, A sub k, B sub k. Pero, en general, nosotros, si yo tengo que en mi conjunto, vamos a seguirlo llamando I, o si lo veo como el producto desde k igual 1 hasta n de A sub k, donde vamos a, supongamos, A sub k compactos. Vamos a pedir que estos conjuntos sean compactos. Si yo tengo que I es el producto cartesiano de todos estos conjuntos, entonces podemos pensar el volumen de I como el producto, podemos introducir o definir esto como el producto del volumen de los A sub k, o de las medidas, o de las longitudes, o de los tamaños que tenga cada uno de estos subconjuntos, coordenada a coordenada, eje a eje, eje coordenado a eje coordenado. ¿Ok? Esa sería la forma general de hacerlo, ¿no? Y entonces, particularmente, insisto, yo entonces voy a mirar, en nuestro caso particular, como estoy tomando I de la forma k igual 1 hasta n de estos intervalitos A sub k, B sub k, esto no va a ser otra cosa que el producto k igual 1 hasta n de B sub k menos A sub k, ¿ok? Y entonces en este contexto nosotros vamos ahora a tomar, vamos a considerar para cada k, variando desde 1 hasta n, nosotros vamos a denotar P sub k a una partición que esté o que me divida permítame decirlo así, el késimo intervalo, que esté en el késimo eje coordenado. Y entonces el producto de particiones, o sea, la partición total en Rn, P, no va a ser otra cosa que el producto cartesiano de las particiones que hemos realizado coordenada a coordenada. Luego, P de esta manera es una partición ¿de quién? De I.
Va a ser una partición del conjunto total I. ¿Ok? Este cubo es el que o sobre este cubo es que vamos a hacer la construcción o vamos a introducir la definición de nuestra integral de Riemann. Entonces, hay una nota que vale la pena acá destacar, es que nosotros diremos que otra partición P' es refinamiento o es más fina, permítanme decirlo así, es más fina que P si P está contenido en P', con P y P' en el conjunto de particiones de I. ¿Ok? Entonces nuevamente tenemos la idea de refinamientos y igual que en el caso de una sola variable, y entonces diremos que F es Riemann integrable. Estoy repitiendo nuevamente la definición. Riemann integrable en I contenido en Rn, ¿verdad? Sí, y aquí lo voy a dar de forma analítica. Si dado epsilon mayor que 0, existe una partición que la vamos a denotar P sub E para hacer énfasis en que esa partición depende del epsilon perteneciente al conjunto de particiones de I, ¿verdad? Tal que satisface lo siguiente. Voy a decirlo de una vez así. Las sumas parciales de F con respecto a esa partición menos las sumas superiores de F con respecto a esa partición menos las sumas inferiores de F con respecto a esa partición es menor que epsilon. ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes son estas? Vamos a recordar. Digo recordar porque si ustedes han visto mis videos anteriores, una condición análoga la presentamos nosotros cuando introducimos la definición de integral de Riemann para una sola variable, donde las sumas superiores, les recuerdo, U de F P sub E, se definen como la suma con respecto a la partición, vamos a escribirlo así, desde k igual 1 hasta m. Aquí voy a introducir m porque m va a representar la resolución sobre la cual yo estoy trabajando, ¿verdad? Aquí voy a poner el supremo sobre I sub k. I sub k son los subintervalos. Acuérdense que los I sub k son de la forma, digamos, los I sub k son subintervalos contenidos en I. Vamos a decirlo así, porque los I sub k vuelven, en realidad los I sub k son productos, otra vez, etcétera, son productos vectoriales, ¿no? ¿Ok? Pero entonces justamente para que la notación no quede tan pesada, ponemos así el supremo sobre I sub k de la función f multiplicado por el volumen de los I sub k. ¿Ok? Ya vamos a volver a esto. Y las sumas inferiores de Riemann no van a ser otra cosa que la suma desde k igual 1 hasta m del ínfimo de f sobre I sub k por el volumen de los I sub k. Nuevamente. Repito, estos I sub k son intervalos en Rn. ¿Ok? Son partes que dividen o que subdividen al dominio original I. Repito un momentico la idea. Esto se conoce como condición de Riemann, lo que acabo de expresar. Eso se conoce como condición de Riemann, y acuérdense que en el caso de n igual 2, nosotros habíamos tomado entonces, consideramos particiones así, y esto era lo que llamábamos I sub kj, ¿ok? Y todo esto era toda esta región era mi conjunto I. Ahora les estoy diciendo I está contenido en Rn, ¿ok? Y entonces nosotros, yo les había dicho que nosotros podemos pensar I, por ejemplo, como el producto. Vamos aquí a cambiar la letra, j igual 1 hasta n de a sub j, b sub j. Pero entonces ahora yo I lo subdivido
mediante particiones que vienen dadas coordenadas a coordenadas, supónganse ustedes, yo considero una partición, permítanme aquí llamarla P sub n, de resolución n, donde yo fijo M, porque lo pueden confundir con este n, yo fijo un m ahora, perteneciente a los naturales, este valor m, con este valor m construyo una partición que ¿cómo la construyo? Bueno, coordenada a coordenada, yo cada uno de estos intervalos, pónganle que aquí esté a sub j, b sub j, yo lo voy a dividir en m pedacitos, en m subintervalitos que tengan la misma medida. Bueno, y esos subintervalitos son los que yo estoy llamando, y en mi notación anterior, I sub k. ¿Ok? Son los I sub k contenidos en I. Claro, estos I sub k de resolución, inclusive le pueden poner I sub km, porque cuando es en dos variables yo puse I sub kj para tener k, la variable k y j, pero en realidad aquí tendrían I sub k1, y sub k sub m. Y para no introducir esta notación tan pesada, esto se resume diciendo I sub km. El k es el número de intervalos de subcubos, permítanme, no intervalos, de subcubos que voy a tener, y el m me está diciendo la resolución. O sea, el m me determina la resolución. Esta cantidad de subcubos va a depender de la resolución m que estemos considerando. Y entonces, una función es Riemann integrable cuando las sumas parciales, cuando dado, repito, epsilon mayor que 0, existe una partición perteneciente a las familias de particiones de P sub I, tal que esta diferencia es menor que epsilon, inclusive esto, permítanme quitarle el P sub E, esto es menor que epsilon si P es refinamiento, ¿ok? Para toda partición que se refine acá. ¿Ok? Mientras más fina tome la partición, esto va a ser más chiquitico. Esa sería la condición de Riemann. Si existe un valor real, o sea, fíjense que cuando uno, permítanme decir varias cosas aquí. Si uno entonces ahora, en vez de tomar epsilon, cualquier epsilon, va discretizando nuevamente y toma epsilon de la forma 1 sobre m, por ejemplo, o 1 sobre k, con k perteneciente a los naturales. Ojo, aquí pueden utilizar la variable que les dé la gana, 1 sobre j, con j perteneciente a los naturales. La idea es que discreticen esto y entonces en Rn ustedes van considerando una sucesión P sub j, tal que esto sea menor que 1 sobre j. Si uno hace este tipo de argumento, uno puede entonces nuevamente, como lo hicimos en videos anteriores, pensar en esto, ¿no? Vamos a trabajar con la variable m. Permítanme fijarla como m y mirar entonces el límite cuando m tiende a infinito. ¿De qué cosa? De estas sumas parciales, vamos a llamarlas Sm de f, que las puedo ver de la siguiente manera, que las puedo definir de la siguiente forma, como la suma desde k igual 1 hasta m de f en un cierto punto, vamos allá, en este caso denotarlo c sub k, aquí c sub k pertenece a I, repito, esto está contenido en Rn, hago énfasis en eso, por el volumen de los I sub k. ¿Ok? Estas serían las sumas parciales de Riemann. Pero esto es una notación súper compacta donde recuerden que todo esto está en Rn, esto es un cubo en Rn y la función está definida de Rn en R. Si yo miro las sumas superiores o las sumas inferiores, entonces aquí estaría viendo el límite de U, permítanme escribirlo así, U de Fp, y entonces aquí en vez de tomar cualquier C sub K, aquí lo que estaríamos mirando es el supremo de f sobre I sub k. Y si tomo las sumas inferiores, entonces aquí tendríamos que colocar el ínfimo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para nosotros una función va a ser Riemann integrable cuando todos estos límites existen, ¿verdad? Esto es una L, parece una I, pero L. Cuando todos esos límites existen, todos esos límites convergen y como convergen, como existen, convergen a un mismo valor.
Entonces, si la función satisface la condición de Riemann o el límite de esto existe, el límite de estas sucesiones, digamos, vamos a escribirlo así, si el límite de estas sucesiones Fm es Fmf, m variando de 0 hasta infinito, si esto existe, diremos si el límite existe, y es finito, por supuesto, diremos que f es Riemann integrable. Todas estas nociones entonces son análogas. Esto también se puede demostrar poco a poco. Insisto, vean los videos para una sola variable, en el caso de funciones de R en R, pero es el mismo repaso, y en este caso ese límite que es el que vamos a llamar integral, se denota de esta forma: integral sobre i, f de x1, xn, y permítame aquí escribir de i. En algunos textos colocan de i, en otros textos, esto más adelante se estudia en un curso de teoría de la medida, en algunos textos de una vez ponen de x1, de xn, en fin, hay varias notaciones para esto. Pero lo que estoy diciendo es que entonces este valor, vamos a ponerlo así, el límite se denota por. Lo que estoy diciendo entonces, palabra más, palabra menos, es que el valor de la integral de una función sobre una cierta región es un límite. Es un límite de sumas parciales construido de la manera que ya hemos explicado. Ahora, aquí van varias preguntas que son las que vamos a abordar a lo largo de este tema. Primero es, ¿qué condiciones les tengo que yo pedir a f para que la función sea integrable? Entonces vamos a decirlo así: ¿cuándo f es Riemann integrable? Ya vimos en videos anteriores que, por ejemplo, para el caso de n igual 2, demostramos que si una función es continua, es Riemann integrable. Lo mínimo que hay que pedir a la función en principio es que la función sea acotada. ¿Por qué? Para poder hablar de supremos e ínfimos, para que estas cantidades, tanto el ínfimo como el supremo, sobre los intervalos que forman las particiones del dominio de la función, tengan sentido. ¿Ok? Esa es una primera cosa. La otra pregunta es ¿cómo se calcula? En caso de que la función es integrable, ¿cómo se calcula esa integral? ¿Cómo se calcula este objeto? Eso también es un ejercicio de cálculo que muchas veces puede ser duro de hacer. Y la otra cosa es que son temas, ¿no? Que para cuáles dominios o para cuáles conjuntos A contenido en Rn podemos hallar la integral dada f, ¿no? Con buenas propiedades. Perdón. Dada f con, por ejemplo, acotada, etcétera, para cuáles dominios podemos hallar la integral f de x1 xn en este caso de A. Entonces tenemos todas esas situaciones, ¿ok? Tenemos todas esas situaciones y bueno, a todas estas preguntas vamos a irle dando respuesta a lo largo de los diferentes videos. Ya para cerrar, me gustaría hablarles de que si, por ejemplo, nosotros, y esto lo vamos a hacer con más detalle, pero una respuesta general a esto es lo que se conoce como el teorema de Lebesgue. El teorema de Lebesgue me dice que si yo tengo una función f acotada, ¿ok? O sea, f acotada en un conjunto A contenido en Rn, vamos a pedir que ese conjunto A sea compacto, ¿verdad? Entonces, f es Riemann integrable si y solamente si el conjunto de puntos
de discontinuidades de F, de discontinuidades. Ay, se me metió el gatico en el video. Disculpen. Sale aquí, menino. Sale aquí el conjunto de discontinuidades de F es de medida 0. Quiere aprender matemáticas el gato. ¿Es de medida nula o medida 0? Y ya para cerrar brevemente les voy a decir que es un conjunto de medida nula. Fíjense que lo que me dice este teorema es que, bueno, la función puede ser discontinua. Y aun siendo discontinua, podría ser integrable siempre y cuando el conjunto de puntos de discontinuidad es de medida 0. Y en general, un conjunto cualquiera T contenido en Rn es de medida 0 si, dado epsilon mayor que 0, existe una familia WJ, vamos a llamarla así, WJ, una familia infinita de conjuntos en Rn, tales que, por un lado, T esté contenido en la unión de estos conjuntos y además la suma de las medidas o de los volúmenes de estos conjuntos es menor que epsilon. Entonces lo que te dice el teorema de Lebesgue es que si el conjunto de discontinuidades, no importa que sea un conjunto de puntos, o sea, si el conjunto de puntos de discontinuidades de la función, no importa que ese conjunto de puntos sea infinito, tengan infinitos puntos donde la función f sea discontinua, pero si ese conjunto es de medida 0, es decir, tú puedes conseguir a su vez otra familia de conjuntos WJ que satisfagan esta propiedad y esta propiedad, pónganle que ustedes acá T digan que es conjunto de discontinuidades de F. Supónganse que ahora toman T como el conjunto de discontinuidades de F y T satisface esta definición, esta condición que acabo de expresar, entonces podemos decir, según el teorema de Lebesgue, que la función F va a ser Riemann integrable. Y bueno, eso lo vamos a ver en próximos videos.